Gracias por la oportunidad que nos has dado de venir a este lugar. Gracias te damos porque sabemos que a través de los años tú nos has hablado por medio de tu palabra. Pero Señor Espíritu Santo que estás aquí, eres tú quien siembra la palabra en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y hoy queremos pedirte que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón. Y nosotros voluntariamente queremos enfocarnos en lo que tú tienes para hablarnos hoy. Queremos ser transformados por tu palabra. Queremos vivir para servirte conforme a tu voluntad. Que tu voluntad, así como en el cielo, nosotros aquí en la tierra la podamos cumplir. Y que cada día de nuestras vidas podamos servirte, honrarte y agradarte conforme a tu voluntad. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú nos rescataste. Y gracias, Señor Jesús, por estar en medio de nosotros y escuchar nuestra oración y edificar nuestras vidas. Te lo pedimos, obra una vez más en medio de nosotros. Amén. A ver, ¿cuántos de los que están aquí les gusta un poco de tranquilidad? Mucho de tranquilidad, bastante tranquilidad, estar descansando cómodamente, sin nada de estrés, con un tecito de Dalai. A ver, ¿a cuánto les gusta? ¿O cuánto les gustan andar a las carreras bien estresado y así? Porque habemos algunos medio adictos al trabajo que nos gusta andar del tingo al tango, ¿verdad? Ya dijeron algunos amenes, están juntamente conmigo en esto. Pero, hermano, creo que todos nosotros hemos sido llamados por el Señor para esforzarnos. Diga conmigo, esforzarnos. ¿Y por qué tenemos que esforzarnos? En este momento el Señor le estaba hablando a Josué que no tuviera miedo, que fuera valiente, pero que se esforzara para entrar a la tierra prometida. Entonces, a nosotros, como el pueblo de Dios en este tiempo, ¿para qué el Señor nos manda a esforzarnos? ¿Para qué nos tenemos que esforzar? No, pues para aguantar a la mujer que el Señor nos dio, ¿verdad? No. Para aguantar a los hijos que Dios nos dio es que necesitamos mucho de Dios. El marido que Dios te dio. Ahí sí dijeron amén, ¿verdad? Bueno, entendemos las mujeres en algún momento. Pero, hermanos, el Señor realmente nos pide que nos esforcemos para que su reino se establezca y su justicia sea revelada en medio de nosotros. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino, que se establezca el reino en nuestras vidas, en nuestras familias. Y el que está con nosotros, que es grande y poderoso, nos dará recompensa y estará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy vemos muchas personas que dicen, no, yo no quiero esforzarme. Hay que se esfuercen otros. No, yo ya estoy bien cansado. Así medio regio. O de Chihuahua con la S. Hermanos, todos en algún momento como que decimos, ya no quiero más. Ya, yo quiero tranquilidad, quiero mi tecito de Dalai. Pero hermano, el Señor nos llama a la iglesia a perseverar luchando para que su reino se establezca. Y no hay tregua, porque cuando la iglesia se detiene, el reino de las tinieblas avanza. Uno de los dos está avanzando, o el reino de la luz o el reino de las tinieblas, pero no hay una banderita de paz entre los dos reinos, no. Cuando la iglesia se detiene, inmediatamente la maldad se levanta. Circunstancias negativas se empiezan a levantar en la sociedad, en nuestros mismos hogares. Hermano, en la medida en la que la verdad no es predicada, en la medida en la que nosotros nos frenamos porque nos sentimos cansados por las circunstancias que enfrentamos, pues el mundo continuará colapsándose, continuará caminando en un sentido opuesto a la bendición de Dios. Y si tú y yo decimos ser los hijos de Dios, pues por medio de quién tiene que venir la transformación a la sociedad. Hermano, la verdad no peca, pero ¿cómo incomoda? Cuando nosotros dejamos de hacer nuestro trabajo, nosotros somos los responsables realmente del colapso de muchos matrimonios, del colapso de algunos negocios, del colapso de nuestras sociedades. La verdad no peca, pero sí que nos incomoda.
Y encontré esta frase: es absurdo que la verdad genere tantos enemigos y tanta incomodidad, pero la mentira tiene un chorro de seguidores. Hermano, ¿qué has estado escuchando? ¿Qué es lo que rodea tu mente? ¿Qué es lo que está guiando tu corazón? Un deseo genuino porque la verdad del Señor se anuncie y porque verdaderamente vivas bajo la voluntad del Señor, esforzándote por ello, o no quiero tanto. Ahora, imagínense, quiero que por un momento se imaginen que Dios se levanta bien enojado. A ver, ustedes, ¿por qué no están haciendo su trabajo? Y se agarra el cinturón. Les voy a dar 2 cuerazos porque no están sirviendo. ¿Alguien se imagina a Dios así? O me imaginan a mí como pastor o alguien como alguien encargado de un área ministerial diciéndote: tú te pones a servir porque yo mando, aquí mis chicharrones truenan. ¿Alguien se sentiría motivado a servir por eso? Hay líderes que son jefes, que quieren andar dando órdenes a uno y a otro y obligando, pero Dios no nos obliga nunca. De hecho, un líder como el Señor no solamente te da recomendaciones, te da instrucciones, sino que te dio su ejemplo. Nos dio el ejemplo, porque un verdadero líder hace y camina para demostrar con su testimonio lo que dicen sus palabras. Porque hay personas que hablan bien bonito, son pero buenos para hablar, pero a la hora de actuar, ¿están de acuerdo conmigo? Hay personas que hoy por algún motivo no viven lo que dicen, una especie como de doble vida. Digan conmigo: pero Dios nos invita a servirle en todos los momentos de nuestras vidas y que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria del Señor. ¿Están de acuerdo? Tú y yo, hermano, dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Nosotros, hermanos, tenemos que vivir reconociendo que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para adorar al Señor. Nuestro trabajo, cuando vamos al trabajo, somos puntuales porque si no nos descuentan, ¿verdad? Cuando vamos al trabajo, nos aseguramos de no llevarnos nada porque nos lo cobran, ¿verdad? No, somos puntuales para adorar al Señor. No robamos nada porque el Señor nos manda a no robar. Ay, como que no desayunaron mucho, pero a ver, nosotros cuando no utilizamos nuestro tiempo, cuando nos están pagando para trabajar y nos ponemos a perder el tiempo, estamos robando. Cuando están ahí chateando a la hora del trabajo, pero ¿por qué hacemos las cosas? ¿Porque de verdad Dios anda con un cuero? ¿Porque de verdad el pastor se va a enojar? No, hermanos, es porque es la naturaleza de que alguien ha visto a Jesús caminar, ha visto al Señor obrar en medio de nosotros con infinito amor, con infinita misericordia, y por su ejemplo y por su vida nosotros actuamos conforme a su voluntad. Mira, dice Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Por tanto, imiten a Dios. ¿Quién es nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir? Y vivan amando a los demás. Ay, ese ya está muy duro. Siguiendo el ejemplo de Cristo. A ver, hermanos, en la misma cruz del Calvario el Señor dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Sufriendo los clavos, sufriendo todo lo que sucedió en el Calvario, que nos amó y se entregó por nosotros en sacrificio. Claro que servirle al Señor es un sacrificio. Claro que servirle al Señor es un esfuerzo. Claro que dar nuestras vidas por el Señor no es cómodo. Háblame, papá. Pero dice: como ofrenda de perfume agradable a Dios. Hay personas que dicen esta frase: yo le voy a servir al Señor porque cuando yo me ocupo de las cosas del Señor, Él resuelve mis cosas y se ocupa de las mías. ¿Alguien ha escuchado esa frase? ¿No se le hace muy convenenciera?
¿No se le hace que está haciendo una negociación ahí? A ver, yo te sirvo, pero tú me arreglas la vida. La Biblia dice, no ofrezcas ofrendas por negociación ni por tristeza. Entonces hay personas que tienen el concepto de que están sirviendo al Señor porque el Señor les va a ayudar de vuelta. Y eso es un concepto erróneo del servicio al Señor. Es un concepto convenenciero. Es un concepto que estás dando porque te van a dar de vuelta. Pero eso es una mentira del diablo. El Señor te va a dar porque eres su hijo. El Señor te va a bendecir porque te ama, no por lo que estás haciendo. Tú estás haciendo porque es tu mandato, es obediencia. A ver, ¿cuántos papás le dan de comer a sus hijos siempre y cuando obedezcan? No, todos estarían bien desnutridos. Yo veo muchos gorditos. Hoy los caché, hermanos, no dijeron amén, pero quiero que se den cuenta que nosotros, hermanos, no recibimos de vuelta porque le servimos. Es nuestra obligación, diría mi hijito. Es nuestra responsabilidad como hijos. Hermanos, a ver, quiero que me pongan, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál es el propósito de todo lo que hacemos domingo a domingo y los hogares de paz? Todo lo que tenga que ver con la iglesia. ¿Cuál es el objetivo? Más fuerte, sin miedo, hermano, sin miedo, no lo voy a regañar. Ya sé que ya hablé de los regaños, pero no lo voy a regañar. Ok, pero estamos haciendo todo para servir al Señor, pero ¿con qué propósito le servimos al Señor? ¿Agradar al Señor? ¿Qué le parece lo que predicó la primera vez el Señor Jesucristo? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta fue la primera predicación del Señor Jesús después de su bautizo. Entonces, lo que tú y yo tenemos que invitar a las personas es a vivir una vida de arrepentimiento, a dejar el pecado y volverse al Señor. Todos tenemos un poquito claro a qué se refiere el arrepentimiento, ¿verdad? Dejar nuestros pecados. Pero ¿cuántos tienen claro lo que significa convertirse al Señor? Porque son dos acciones que tenemos que hacer como seres humanos. Uno, decidir arrepentirnos de nuestros pecados. Y dos, convertirnos. A ver, una pregunta. ¿A cuántos no les gustaba leer, pero ni poquito? Así que tú dijeras, no quiero leer ni la revista, nada, ni el periódico, ni ningún libro de la escuela. A mí no me gustaba leer, hermano. Cuando yo estaba estudiante, de verdad, no me gustaba leer. Yo no quería leer nunca. Pero cuando presenté el examen de admisión a la universidad, el 50% del examen era comprensión lectora. No, hombre, hermano, ya mero no alcanzo el puntaje para beca por no leer, pero no me gustaba leer. Hasta que un día una persona me regaló un libro, el libro de la paradoja, que no es un libro cristiano, pero de verdad habla del Señor Jesucristo y habla de Michael Jordan. No, me ganó ese libro. Yo no leía, pero ahí me empezó a gustar la lectura. Di conmigo, hábitos. Convertirnos al Señor, tiene que haber ciertos hábitos en nuestras vidas que no teníamos, pero que ahora van a haber en nosotros. Convertirnos en el deseo de vivir orando al Señor, de vivir confiando en Él, de venir a la iglesia, llueva, truene o relampaguee. A ver, les voy a dar otro chance. Venir a la iglesia, llueva, truene, relampaguee. Gloria al Señor. Hermanos, es tan importante darnos cuenta que cuando nos volvemos al Señor, nos tenemos que volver con todo lo que conlleva. Ay, queremos toda la bendición del Señor y el esfuerzo. No sé cómo se me secó la garganta en este momento. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Porque muchas veces hemos perdido el enfoque de querer servir al Señor. Y hay veces que hay ciertas palabras que incomodan. La verdad incomoda. ¿Están de acuerdo? Ahora imagínate cómo el Señor te ama y me ama y nos ama a todos, que a pesar de que no hacemos su voluntad, Él sigue siendo fiel. Vamos a leer la proposición. Debido a que todos queremos ser servidos y estar cómodos, siempre nos vamos a alejar de las situaciones que nos exigen esfuerzo.
o donde se expresan palabras duras que nos incomodan. Esto es más fuerte cuando hay personas que nos tratan mal y que no son congruentes con lo que dicen y hacen. Debemos saber que en Cristo, a ver, leamos juntos, debemos saber que en Cristo todo lo que hacemos, a ver, leamos juntos todos, por favor. Debemos saber que en Cristo todo lo que hacemos está enfocado en servir con humildad al Señor, quien se entregó y abrió el camino para que por el arrepentimiento y la fe en Jesús seamos salvos. ¿Cuántos lo creen? El título del mensaje de hoy es Servir con humildad. Tenemos que ser siervos con humildad en nuestros corazones, en medio de una corriente del mundo que nos quiere distraídos de la voluntad del Señor, muy cómodos y en medio de muchas mentiras alrededor. Punto número 1, sirviendo con humildad y resiliencia. Bueno, ¿es resiliencia o resiliencia? Me falta una I, ¿verdad? Hasta ahorita que... Ay, no puedo. Me ayudan allá arriba, chicos. Diga conmigo, sirviendo con humildad y resiliencia para testimonio a la iglesia. Vamos a leer Hechos 20, versículo 17. No obstante, desde Mileto, Pablo mandó a llamar a los dirigentes de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, ¿qué les dijo? Ustedes saben cómo me comporté desde el primer día que llegué a Asia hasta este momento. Y he servido, a ver todos juntos, he servido al Señor con toda humildad y con... Ay, esa parte no se oye muy bonita, ¿verdad? No está muy emotiva. A pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Hermano, ay, perdónenme, por favor. Intenté arreglarlo aquí y lo terminé descomponiendo. Bueno, avancemos. Aquí el punto es que Pablo había permanecido siendo congruente. ¿Están conmigo? Congruente. ¿Qué significa la congruencia? Que todo lo que tú predicas es lo que vives. ¿Están de acuerdo? Todo lo que piensas, lo que sientes, todo lo que está alrededor de tu vida se expresa como uno mismo siempre. De hecho, está asociada la congruencia con la integridad. A ver, ¿cuántos de nosotros estamos siendo en algún momento distintos en ciertos momentos de nuestra vida? En un momento somos de una forma y en otro lugar somos de otra forma. ¿Cuántas personas conocemos que hay circunstancias alrededor de nosotros que aquí en la iglesia nos portamos de una forma, pero allá afuera de otra? Aquí en la iglesia sí decimos, sí, hay que servir al Señor, sí, hay que orar unos por otros. ¿Y el resto de la semana seguiste orando por otros? Aquí sí leemos la Biblia con ganas, pero ¿y en la casa? A ver, hermanos, ¿cuántos saben que el Señor cambia siempre, verdad? En un ratito se porta bien el Señor, en un ratito sí nos abraza, pero ya en otro ratito no tanto, así como que de lejitos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Y a quién tenemos que imitar? Dijo la palabra en Efesios 5. Al Señor. Nosotros tenemos que ser las mismas personas de oración, las mismas personas de fe cuando venimos a la iglesia y cuando estamos fuera de la iglesia. Cuando tenemos que creer en todo lo que el Señor quiere hacer con las demás personas cuando estamos en la iglesia y cuando estamos fuera de la iglesia. ¿Están de acuerdo conmigo? Hace algunos años, hace 20 años, en el 2005, estábamos organizando un congreso de jóvenes con mi esposa. Y ya éramos novios y me acuerdo que estábamos en un salón de ahí de la iglesia y después de terminar la reunión de jóvenes el viernes por la noche nos reunimos a platicar, a ver cómo lo íbamos a hacer. Generalmente recibíamos entre 2,000 y 2,500 jóvenes de diferentes partes del país y pues teníamos que ponernos las pilas porque aparte organizábamos el hospedaje de todos los que venían foráneos a Monterrey en los hogares de los miembros de la iglesia. Imagínense la logística para lograr el hospedaje de varias personas. Yo no me acuerdo qué pasó en ese congreso.
No me acuerdo quién llegó a predicar. Yo me acuerdo que una vez llegó Daniel Calvetti, otra vez llegó Espíritu y en Verdad. No me acuerdo cuántos predicadores llegaron, pero esa vez no me acuerdo de nada más que de una cosa. A la hora que estábamos en ese salón organizando, un hermano abrió la puerta, un joven de hecho del grupo de jóvenes, y dice, estaba buscando a fulanito de tal. ¿Y ustedes qué flojera me dan? Siempre trabajando aquí y organizando cosas de la iglesia, ¿no se dan cuenta que son como trapos? Ya pasaron 20 años y medio y no me olvido de eso. Me impresionó que un cristiano saliendo de la reunión se burlara de los que estaban buscando organizar y trabajar en el Congreso. Aunque usted no lo crea. Hermano, qué difícil es darse cuenta que hay personas que reconocen que sí hay otras personas trabajando, pero que los ven como que, ay, pobrecitos, ay, qué burris. No, hermano, los que servimos no lo hacemos porque en algún momento sentamos así como que muy bonito. No, es un esfuerzo, es una lucha, es una determinación que hay que hacer. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque el Señor pone la obligación y pone el llamado de hacerlo. Nosotros no lo hacemos porque lo querramos hacer, lo hacemos porque Dios manda que lo hagamos. Primera de Corintios capítulo 1:9 dice, si de mala gana, de todos modos lo tengo que hacer porque Dios me dio la indicación. Entonces mejor lo hagamos de buena gana. ¿Están de acuerdo conmigo? Hermanos, hay personas que hoy están demeritando a los servidores y hay personas que no están entendiendo que el Señor Jesús vino a servir, no a ser servido. Y en la medida que una persona está viviendo su vida cristiana sin servir al Señor, pues está caminando en su propia voluntad fuera de la voluntad del Señor. A ver, ¿cuántos de ustedes saben que la palabra servidor, así como dice ahí en Gálatas 1:10, significa esclavo? A ver, ¿cuántos sabían que servidor significa esclavo? Doulos. ¡Hala! Ninguno sabía. Diga conmigo, somos esclavos de Dios. Por amor, no por imposición. Dios nos ha dicho lo que nos conviene y lo que es mejor, pero un esclavo hace 2000 años no tenía voz ni voto, no tenía oportunidad de elección, tenía que hacer absolutamente todo lo que el amo o el señor de ese lugar le mandaba. Y muchos cristianos hoy están olvidándose que tenemos mandatos de parte de Dios. Y estamos olvidándonos que tenemos que servir y servir con humildad, reconociendo que todos en algún momento hacen diferentes trabajos, no todos vamos a hacer lo mismo, pero en la medida que alguien está deteniendo lo que Dios quiere hacer a través de su vida, pues está viviendo en desobediencia. Hay personas que vienen conmigo y dicen, pastor, yo quiero servir en la alabanza. Muy bien, muy bien. ¿Te dijo el Señor que lo hicieras o tú lo quieres hacer? No, yo lo quiero hacer. Bueno, ve a esperar a que Dios te hable. Porque cuando uno escucha la voz de Dios, ¿a quién le sirve? Al pastor, a los demás hermanos, al presidente de Rusia. No, le servimos a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, ¿por qué perseveramos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Porque la situación está cómoda? ¿Porque nos gusta lo que está pasando? ¿Porque estamos felices? No, porque muchas veces es en medio de lágrimas, es en medio de sufrimientos, es en medio de complicaciones. Quiero contarles que cuando estábamos en esta situación con mi esposa, no me acuerdo si fue en ese congreso o fue en otro congreso, pero yo la estaba enamorando. Y para enamorarla, ella me dijo, no flores, tacos. Entonces nos fuimos a una taquería esa noche, saliendo del grupo de jóvenes, ya la invité. Y Cindy creo que nunca en su vida había olvidado su bolsa en el carro. Y ese día la olvidó, pero me acuerdo que sí la metió abajo del asiento. Pues no van a creer que no escuchamos a la hora que estábamos, yo estaba muy enamorado, por supuesto, no escuché cuando rompieron el cristal. Y se robaron la bolsa donde venía la chequera de todos los ingresos de las diferentes personas en el Congreso. Cindy firmaba esos cheques y el pastor.
Y al otro día nos cobraron un cheque por 20,000 pesos en un Home Depot, me acuerdo. Y nos tuvimos que ir al Ministerio Público. Fuimos a Home Depot a pedir los videos. Nos mandaron por un tubo porque tenía que llevar al Ministerio Público. Bueno, hermanos, no sé cuántos de ustedes han estado en medio de un robo, pero qué problema. Me acuerdo que llegamos al Ministerio Público y estaba la declaración, viendo la novela. Estaba viendo una novela con una televisioncita chiquita. A ver, ¿qué pasó? Con máquina de escribir. Dije, no puede ser, Dios santo. Hasta el punto que el pastor nos dijo, chavos, por favor, descansen. Ya el banco va a responder, porque la firma no tenía nada que ver. El cheque tenía una firma X, no tenía ni un parecidito chiquito a la firma de mi Cinti o la del pastor, y aún así pagaron el cheque. Pero el enemigo es el enemigo, ¿están de acuerdo? Sin embargo, hermanos, este tipo de circunstancias uno las sufre en el servicio. Uno pasa un chorro de momentos de dificultades en el servicio. No es color de rosa. ¿Pero por qué lo tenemos que hacer? Porque, hermanos, hay personas que son bien difíciles. Hay hermanitos que no se diga. Ay, con muchas lágrimas, nada más por esos hermanitos queridos, amados. Queremos que el Señor los reciba en su gloria para que los ame solo Él, porque nosotros, nada más los vemos y lloramos. Pero, hermanos, tenemos que perseverar. Tenemos que amar a las personas como Cristo los amó. Llévalos, Señor, por favor, o ven pronto, pero haz algo. ¿Están de acuerdo? Hermanos, necesitamos darnos cuenta que servir al Señor no es fácil. Y muchas veces hay sufrimiento de por medio, pero una persona que quiere que todo sea color de rosa en el servicio tiene un problema. Mira, el Señor nos creó para alabarle, para honrarle, para exaltar su nombre. Tú y yo no estamos en esta tierra para hacer la vida como a nosotros nos gustaría que fuera. Estamos aquí para exaltar el nombre del Señor, para predicar el nombre del Señor, para demostrar su poder y su gloria en medio de nosotros, para llevar un matrimonio tomado de la mano del Señor, hijos que caminen en fe, una iglesia que se ame, una iglesia que permanezca caminando para la gloria de su santo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Rey y dile, Señor, queremos caminar en tu voluntad. Debemos vivir una vida de congruencia, hermanos. Tenemos que ser congruentes. Si creemos que hay que servir y entendemos que hay que servir, pues sirvamos. Si sabemos que tenemos que orar, creemos que la oración tiene poder, oremos. Si nosotros entendemos que hay que leer la Biblia y la Biblia nos bendice, pues hay que leer la Biblia todos los días. Gloria a Dios por esos dos amenes. Hay que leer la Biblia todos los días. Muy bien, muy bien. Ser un servidor de Dios es pensar en ser un esclavo por amor. Donde lo que hacemos, lo hacemos porque esa es la voluntad del Señor, no porque nos parezca bien. En esta vida experimentaremos dificultades por la religiosidad y por la obra del enemigo, pero nosotros tenemos la victoria. ¿Cuántos dicen amén? El Señor está con nosotros. Quiero que leamos esto juntos. El Señor Jesús vino a servir y a entregar su vida por todos. Así también nosotros debemos enfocarnos en dar nuestra vida para alcanzar a otros. Diga conmigo, cueste lo que cueste, el esfuerzo que cueste, nuestro Dios nos ha dado el ejemplo. ¿Cuántos lo creen con todo el corazón? ¿Cuántos están listos para servir como el Señor Jesús serviría en nuestro lugar? Gloria al Señor. Punto número 2, sirviendo con humildad, enseñando toda la palabra. No, nada más lo que me gusta predicar. No, toda la palabra. Aún la difícil. ¿Están de acuerdo? Bueno, dice Pablo que estaba llore y llore por las maquinaciones de los judíos en su contra, y de algunos hermanitos también, pero no omití por miedo nada de lo que podía serles útil. O sea, toda la palabra es útil, y aunque me quieran apedrear por decir cosas que son la verdad de la palabra de Dios, el apóstol Pablo permaneció siendo fiel a la predicación completa de la palabra. Y dice, di conmigo, predicaba y enseñaba. ¿Cuál es la diferencia entre predicar y enseñar? Predicar es hablar
enseñar del testimonio, enseñar lo que has vivido, las experiencias, para que las personas en su corazón se den cuenta de que están viviendo una vida sin el Señor. Y las enseñanzas es porque poco a poco le vas hablando toda la palabra. ¿Están conmigo? Uno te lleva a reflexionar y el otro te lleva a aprender. Y luego dice que aún cuando lo querían apedrear, Pablo no se callaba, él públicamente predicaba, y en las casas, así como los hogares de paz. ¿Están de acuerdo conmigo? Hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos entender que Pablo iba a estar tranquilo tomando su tecito de Dalai y se callaba la boca? Él no iba a tener problemas si dejaba de predicar. Él iba a poder estar muy tranquilo. Pero el Señor, su voluntad era que Pablo perseverara hablando. ¿Cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas? Que sigamos llevando, que persistamos en compartir la palabra con otros, en predicarle a nuestros hijos. Miren qué bendición. Tenemos un video de lo que está sucediendo en los hogares de paz. Yo no sé cuántos de ustedes han asistido a un hogar de paz, pero yo quiero invitarles a que asistan a un hogar de paz. Miren, tenemos este video que a mí me ha bendecido mucho. El primer hogar de paz donde fuimos fue con nuestra hermana Gracielita. Adelante, chicos. El segundo con nuestro hermano Abraham y el tercero con nuestra hermana Cristel. Ahí estuvimos predicando la palabra del Señor, hablando del amor del Señor a otros, y más personas viniendo a los pies de Cristo. Abajo del agua tuvimos que llevar el audio, lloviendo, me acuerdo en esa ocasión, con todo el equipo de la alabanza instalándose, nos dañó la consola, hubo un chorro de problemas ahí con los hombres. De verdad, el hermano Abraham haciendo un gran trabajo, invitando a otros hombres. Ahí está la hermana Cristel que vende gas, no es cierto, ahí está el gas a un lado, pero la hermana Cristel invitando, llamando a otras mujeres también. De verdad, qué lindo trabajo. Y no se digan los jóvenes también han estado trabajando bien fuerte. ¿Por qué? Hermano, te esperamos en un hogar de paz, pero si no, abre tu hogar para compartirle a otros. A ver, está un video de jóvenes ahí, no sé si está rápido también. Miren lo que pasó en la noche que vinieron. Miren cuántos chavos que les gustan las veladas, pero desveladas les gustan más. No tanto las veladas de oración, pero las desveladas sí les gustan a tus chamacos. Miren, qué bendición a las 12:30 de la noche ahí adorando al Señor, cantándole al Rey. Y luego se fueron allá a la fogata, miren, allá en el mar. Bien que les gusta. Mi hermano David, mi hermano Emma, qué bendición ver a los jóvenes esforzándose, pero alcanzando a otros jóvenes para Cristo. Hermanos, hay que hacer lo que tengamos que hacer, durmiendo con los mosquitos allá en la playa, durmiendo con los chamacos en la noche. Qué complicado, hermano, luego amanece un orinado, usted sabe de esas cosas, pero es importantísimo seguir luchando para que la gloria de Dios se establezca en nuestra tierra. ¿Cuántos dicen amén? Predicando con esfuerzo, con determinación, toda la palabra del Señor. ¿Cuántos se acuerdan de 2 de Timoteo 3:16? Toda la palabra es útil, no nada más un cachito de la palabra. Di conmigo, toda la palabra es útil. ¿Para qué? Para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. ¿Con qué propósito? ¿A fin de qué? El propósito de la palabra es que los siervos de Dios trabajen bien delante del Señor. A ver, hermanos, tengo una pregunta para ustedes. Yo les estoy tratando de compartir toda la palabra del Señor o una parte de la palabra, nada más la bonita. ¿Están seguros que les he tratado de compartir todo o nada más una parte? Sí. Ok, si ustedes entonces conocen toda la palabra del Señor, entonces todos debieran de ser siervos del Señor continuamente. Aquí hay un problema porque hay unos que no están sirviendo. O yo no estoy predicando bien, o ustedes están decidiendo, yo quiero tecito de Dalai más. Yo quiero tomar mi café con pan y conchitas. Ya me metí con un problema con las conchitas, ¿verdad? ¿Entienden a dónde me refiero, hermanos? Cuando la palabra de Dios y la verdad está viniendo en nuestros corazones, en automático hay un fruto de servir al Señor. Y si alguien no se está esforzando, entonces o no quiere escuchar toda la palabra o está rechazando alguna parte de la palabra. Hermanos, yo trato de predicar un mensaje balanceado, un mensaje donde hablamos del amor y la misericordia del Señor, pero hablamos de la justicia y del infierno eterno. ¿Será útil hablar del infierno? Sí, porque es parte de la palabra, lo de la palabra del Señor. ¿Será útil hablar de la salvación para vida eterna?
para que las personas se arrepientan. Sí, ¿será útil hablar de la ira venidera del Señor? ¿Será conveniente hablar acerca de las ofrendas y los diezmos para honrar al nombre? Ay, no, eso no, pastor, no, no. Y ahorita como que ya no vieron muchos amenes. A ver, hermanos, es que es toda la palabra, no nada más una parte de la palabra. Ay, lo que sí me gusta, lo que sí me conviene. No, no omití nada de la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo. Y yo no puedo omitir, por eso trato de ir versículo por versículo, que no sabe el reto, porque qué lindo es predicar las cosas bonitas de la palabra, pero las cosas duras, ahí veo los hermanos, sí. Y una inyección de Botox, no sé qué pasa con los ojos, así se levantan, ¿verdad? Porque en algún momento no gusta, no es bonito, hermanos, pero definitivamente mi responsabilidad es hablar la palabra. O menospreciáis las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad del Señor. A ver, el Señor tiene una largura de ánimo, un continuo ánimo de bendecirnos. Él no cambia, ignorando que su benignidad te guía ¿a dónde? La bondad del Señor ¿a dónde nos lleva? Al arrepentimiento. Pero por la dureza y de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ay, nanita. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío y también al griego, porque para Dios no hay favoritos, no hay hijitos consentidos, todos vamos parejos delante del Señor. Yo sé que no se oye bonito, yo sé que no es un mensaje popular, pero es la palabra del Señor y tenemos que sujetarnos a su palabra, tenemos que vivir, porque hoy dice, vendrán tiempo cuando no soportarán la palabra del Señor las personas. No, yo mejor me voy a otra iglesia donde sí me amen. ¿Cuál, hermano? Engañarte no es amarte. Cuando no te predican toda la palabra, no te están amando, te están destruyendo. Si tú quieres ver a un cristiano colapsarse en medio de sus problemas, es porque no conoce toda la palabra del Señor. Lo único que hace a un cristiano permanecer firme en las dificultades es que conoce toda la palabra del Señor. Entonces, cuando a alguien no le gusta algo de la palabra, pues solito, poco a poco va a ir a su propia destrucción. Entonces, no te están amando cuando solamente te hablan del amor del Señor, al contrario. Cuando alguien te habla toda la verdad, aunque incomoda, es la que edifica, es la que nos fortalece. ¿Están de acuerdo conmigo? Predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Ay, no, pastor, es que esa persona como que no tiene mucho tiempo, ni yo tengo mucho tiempo. Pues aunque no tengas tiempo, en el nombre de Jesús hay que hablarle. Aunque sea a las 10 de la noche, un mensajito. A ver, hermano, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo te ha ido? El que quiere puede, y el que no quiere, el que quiere tiene tiempo, el que no quiere no tiene tiempo. Miren hermanos, les voy a contar algo que me acaba de pasar ahorita allá en la iglesia del pastor Alfredo. Empecé a predicar, pues y ustedes saben que yo siempre hablo de los tacos aquí en Tapachula, pero allá tuve que hablar de las gorditas. Ustedes entenderán, ¿verdad? Ellos entienden mejor cuando uno les habla de gorditas que tacos aquí en el sur. El caso es de que yo empecé a hablar de las gorditas y los hermanos regresaron bien contentos al final del servicio, y una hermana me trajo 4 gorditas, una de chicharrón prensado, una de frijolitos, una de nopales y una de huevito con papa, bien sabrosas. Y de verdad dije yo, ala, qué bendición aquí en esta iglesia. En cambio allá en Tapachula, tanto que hablé de las rajitas y nadie me trajo rajitas. Tengo un problema, hermanos, ahí todavía no sano, hay cosas en mi corazón, pero hermano, aunque no me traigan rajitas, aunque no me traigan, hermano, hay veces que las cosas, uno dice, no, pero Señor, ¿cómo?
pues sea como sea, uno tiene que permanecer sirviendo al Señor. Oren por la sanidad del corazón del pastor, porque no llegaron los tacos al pastor. Hermanos, quiero que pongamos, es importante hablar del amor de Dios para la humanidad, pero también de la rectitud y del juicio. No podemos hablar solamente una parte, tenemos que hablar de toda la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Debemos predicar y enseñar en tiempo y fuera de tiempo, sin temor a lo que el mundo y el enemigo tramen hacer en nuestra contra. Busca las estrategias para acercarte a personas, para seguir siendo de bendición. Quiero que leamos juntos. A ver, toda la palabra de Dios en conjunto es la verdad, y debemos compartirla, aún las partes que son difíciles, sabiendo que esto nos fortalecerá y afirmará en su justicia y amor. ¿Cuántos dicen amén? Ok, punto número 3. Sirviendo con humildad, y digan conmigo todos, testificando arrepentimiento. A ver, todos juntos, testificando arrepentimiento y fe en Jesús. Mire, dice el versículo 21, testificando judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe. Y luego dice, he tenido un solo mensaje, he sido congruente con judíos y con griegos, de la necesidad que todos tenemos del arrepentimiento, de los pecados, de volvernos a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ok, hermanos, yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes entienden lo que significa testificar el arrepentimiento? Testificar arrepentimiento no es pararnos a predicar el arrepentimiento nada más. Claro que tenemos que decirle al mundo que tiene que arrepentirse de sus pecados, dejar su vida de pecado y volverse al Señor. ¿Están de acuerdo? Pero ¿cuántos de nosotros somos totalmente libres de pecado? ¿Cuántos de nosotros dejamos de tener pensamientos o ataques de dardos de tentación del enemigo, diciéndonos que nosotros no somos buenos, llevando nuestros corazones a sentirnos culpables e indignos, sintiendo el coraje y el enojo por ese taxista que se te atravesó, o por tu mujer que no se levantó temprano, o por tus hijos, o por tu esposo? Hay cosas que empiezan a pasar en el corazón y digo, oh, ya me cansé de hacer las cosas bien. ¿Cuántos en algún momento ha venido ese pensamiento? Ya estoy hasta acá. En mi caso es más fácil la coronilla que otros, pero en algún momento, hermanos, quiero que podamos darnos cuenta que es un momento que todos vivimos. No hay ninguno de nosotros que no recibamos un ataque al corazón y que nos haga sentirnos indignos de hablar. Pero ¿qué significa testificar entonces el arrepentimiento? Es hablarte a tu corazón y decirte, sí, yo no soy perfecto, pero mi Dios puede obrar en mi vida. Señor, yo rindo este pensamiento porque esto no viene de ti. Yo identifico que es un dardo del enemigo tratando de frenar mi corazón para servirte. Entonces tú recuerdas que la oración eficaz del justo puede mucho, y tú te levantas en el nombre del Señor y dices, claro que sí, Dios está conmigo. Claro que en el nombre de Jesús me levantaré. Hermano, cuando los recuerdos de tu pasado vienen y te quieren frenar, tú tienes que decir, sí, eso yo fui antes, pero ahora Dios ha cambiado mi vida y ahora tengo un propósito y nada me va a detener de servirle al Señor. Porque entonces, ¿quién podría subirse a predicar? ¿Quién podría subirse a ministrar? ¿Quién podría ser servidor del Señor? Solo los humildes que reconocemos que necesitamos al Señor. Por eso es importante servir, pero también tenemos que servir con humildad en nuestro corazón, reconociendo que no somos perfectos, reconociendo que nadie es perfecto, reconociendo que necesitamos más del Señor, y en algún momento nos enfocamos en los defectos, pero tenemos que aprender a enfocarnos en las virtudes de los demás y de vivir humildemente delante del Señor. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos que saber que las tentaciones vienen del enemigo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Cuándo vamos a recibir las coronas de vida?
allá en el cielo, allá en el cielo, cuando estemos en su presencia. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a tener que resistir la tentación? Todos los días de nuestra vida en esta tierra. ¿Están de acuerdo? Y luego dice, cuando alguno es tentado, no diga que fue tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Así que cada uno es tentado cuando de su propia naturaleza pecaminosa o concupiscencia es tentado, atraído y seducido. Entonces, la naturaleza interna o la concupiscencia, después de haber concebido el pensamiento, que no frenaste el pensamiento, que no detuviste la tentación, que no detuviste el dardo de fuego en tu mente, entonces caes en pecado finalmente. Y cuando caes en pecado es consumada la muerte también. Entonces, a ver, hermanos, cuenta la historia, un pastor que escribe su testimonio de cómo cayó en infidelidad. Él cuenta que fueron 50 días desde que empezó a tener problemas con su esposa hasta el día que cayó en la infidelidad. Los primeros días intentaba hablar con ella, no se podía resolver, seguía peleando, seguían discutiendo. La secretaria de la iglesia olía muy rico, más joven, le preparaba el café, lo atendía con mucha amabilidad. Y un día el pastor le empezó a contar que tenía problemas con su esposa. Ay, déjeme orar por usted. Y luego empezaron a orar ahí, y luego aquella lo empezó a apapachar, y al ratito fue consumado el pecado. Hermano, tú y yo tenemos que testificar el arrepentimiento cuando detenemos en nuestra mente todo lo que el enemigo quiere maquinar en contra de la voluntad del Señor, todo lo que nuestra carne desea que es en contra de la voluntad del Señor. Tenemos que frenarlo en nuestro corazón. Esta es la buena batalla de la fe, que tú y yo tenemos la victoria en Cristo Jesús. Pero una persona que deja de arrepentirse, una persona que deja de testificar el arrepentimiento, tarde o temprano va a caer en pecado. Por eso no podemos darle lugar a los pensamientos del enemigo. No podemos darle lugar a frenarnos en nuestro caminar con el Señor. Tenemos que saber, hermanos, que el Señor nos ama, que el Señor quiere levantar nuestras vidas. Es importante que todos los que estamos aquí sepamos que en medio de la tentación, en medio de la concupiscencia, el Señor escucha nuestra oración, Él vendrá a nuestras vidas, Él nos rescatará. Y es importante que sepamos que nosotros venimos ante su trono de gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar la gracia que nos ayuda continuamente. Hermanos, continuamente tenemos que estar buscando al Señor para que su Espíritu obre en medio de toda tentación y nosotros vivamos sin pecar bajo la voluntad del Señor. ¿Cuántos creen que grandes cosas hará el Señor? Grandes cosas hará en nuestro corazón, en nuestra conducta, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestra ciudad. ¿Alguien puede creerlo con toda su fe? Él es poderoso, nosotros no. Él es en medio de nuestras vidas. Iglesia, quiero contarte algo para ir terminando el mensaje. Esta semana escuché un podcast y decía la persona que hoy los medios de comunicación están enfocando la mente de las personas en los problemas geopolíticos del mundo. Y ahí están las personas platicando: oye, ¿será que Rusia y que Ucrania hay cómo resolver? No, a mí se me hace que debería, a ver el problema entre Palestina e Israel, a ver quién tiene la razón. No, el problema entre Putin y Donald Trump. No, deja tú Putin. El problema con China, no, qué problema. Y la gente está con los problemas geopolíticos de la tierra que nunca va a poder resolver y se olvida de los verdaderos problemas que debería de poner toda la atención. ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo están sus hijos? Yo ayer le decía a Marian, acuérdate que mamá tiene la memoria de Dory. Se le olvida que la amas. Le tienes que decir cada ratito: mamá te amo, para que no se le olvide. A ver cuántas mamás tienen el corazón de Dory, la mente de Dory, que necesitan que les estén diciendo te amo, ¿verdad? Todas las mamás.
Hermanos, es importante que atendamos nuestros matrimonios. Deja de andar pensando cómo se arregla el problema internacional. Resuelve tu matrimonio, resuelve la relación con tus hermanos, resuelve la situación en tu vida de servicio al Señor. Deja de perder el tiempo en otras cosas y enfócate en el reino del Señor y su justicia, y Él proveerá todas las añadiduras para tu vida. ¿Alguien lo puede creer? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo. Quiero que vayamos terminando. Tenemos que tener un solo mensaje, el del arrepentimiento, y por supuesto que la fe en las palabras del Señor, para poder tener la certeza de la fe que compartimos. No te quedes con dudas de nada. El arrepentimiento es parte de nuestra vida. El hablar con Dios, todo lo que nos pasa en secreto, todo lo que te pasa en secreto, háblalo con el Señor. Te dé vergüenza o no te dé vergüenza, háblalo con el Señor. Él lo sabe, pero está esperando que tú lo confieses, que tú lo aceptes, que tú lo admitas. ¿Estás de acuerdo? Bueno, que todos nosotros lo admitamos. Tener fe en la oración y en las promesas de Dios es el fundamento de nuestra valentía para esperar ser de bendición a otros. A ver, leamos juntos. El Señor Jesús vino a servir y a entregar su vida para la salvación de todos. Nuestra labor es comunicar la grandeza de convertirnos al Señor y de vivir aferrados a sus palabras y sus promesas. Iglesia, Dios te ama, Dios está contigo, Dios te va a dar las fuerzas que necesitas en medio de toda la adversidad. Dios te proveerá todo lo que tú necesitas. Dios estará cuidando a tus hijos, mandará ángeles y arcángeles a protegerte. Él dará vida y vida eterna. Esas son las promesas del Señor. Él es tu proveedor, Él está contigo en todo lugar. Él te levantará, te fortalecerá, y todas estas promesas deben de fortalecer tu corazón. Pero ¿cuántas personas necesitan vivir la misma vida que tú estás disfrutando en el Señor? Esfuérzate y sé valiente para creer. Sírvele al Señor con un corazón de humildad y de amor. Dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues bajo la poderosa mano de Dios y resistir al diablo. Hermano, cuando vengan los dardos, humíllate en oración. Dile, Señor, sí, yo fallé, sí, eso está en mi carne, pero yo te necesito a ti en mi vida, porque yo quiero servirte. Yo me doy cuenta que hay cosas en mí que no te agradan, pero te necesito. Hermano, cuando tú eres humilde para reconocer, cuando tú reconoces tu maldad y te humillas, el Señor te exalta. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpien vuestras manos, no sean de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Humillaos delante del Señor y Él nos exaltará. ¿Cuántos quieren humillarse hoy delante de Dios? Levanta tus manos, dale una ofrenda de palmas al Señor y dile, Señor, viviremos para amarte, viviremos para honrarte. Levanta ahí tus manos y dile, Señor, hoy quiero servirte. Hoy entiendo que debo servirte con todo mi corazón, que debo enfocarme en que mi casa te conozca, en que mi colonia te conozca. Enfocarme, Señor, en cómo trabajar para que tu gloria descienda en medio de nuestra ciudad. ¿Cómo hacer, Señor? ¿Qué hacer? Hacer tu voluntad en mi vida. Quiero vivir siendo un siervo para tu gloria, entendiendo que no es como a mí me parece, no es como a mí me gustaría, sino es conforme a tu voluntad. Hoy, Señor, nos encomendamos a ti, encomendamos nuestras vidas y nuestros corazones a tus promesas, a tus palabras, y yo sé que tú estás actuando en medio de nuestras vidas. Confiamos en ti. Vamos, dile, Señor, yo confío en ti, yo confío en tu palabra, confío en tus promesas, confío en que tú me amas y confío en que tú sabes todas mis debilidades, pero yo hoy me humillo delante de ti y reconozco que te necesito más que el aire que respiro, y que no solamente quiero vivir hablando palabras bonitas, yo quiero vivir todos los días de mi vida exaltando tu nombre, dándote la gloria y la honra todos los días de mi vida.